emperadores a los gobernadores, era mantener los vínculos del poder. Cuidado, era el primer rayo, que ese fue el que hizo construir las calzadas, las carreteras, los caminos, inaugurar las vías marítimas, ¿verdad? Y se mandaban esas comunicaciones. Después el que tenía, pues empezó a mercadear, ¿ves? Cambio de mercancías, compra-venta. Eso ya fue ensanchando la conciencia. Y a aquellos que se establecieron en diferentes sitios, pues se les enviaban informes, o tablillas de cera, o rollos de papiro, o alguna plancha marcada con señales, ¿no? Un mensaje, y a veces iban encriptados para que solamente los leyera el que lo recibía. Eso es tan antiguo como la humanidad, ¿verdad que sí? Llegamos a la telegrafía sin hilos, ¿verdad que sí? Al teléfono, a la radio, al radioteléfono, la radio, la televisión, llegamos a internet. Ahora tenemos unos teléfonos que son una maravilla, ¿no? Que hacen todo. ¿Y qué nos falta a los humanos? Pues darnos cuenta que hemos utilizado la tecnología hasta aquí y a partir de ahora hemos de ser telepáticos. En lugar de tener la última versión del Android, del Google Android, pues voy a tener el alineamiento interno suficiente. ¿Para qué? Pues para enviar un mensaje. Lo que sucede que la ley de economía vuelve a regir este proceso. Uno no puede enviar una página entera del Quijote, señor mío, qué tontería es esa. ¿Para qué? Manda un pensamiento, una palabra. Y el maestro sí que tiene la potestad, o los grandes iniciados, de enviarte un símbolo, y ese símbolo cuando uno lo analiza es como un discurso. Y además ese símbolo cuando es como un enlace, si en el fondo todo es esotérico, tú clicas en el enlace, es decir, te concentras en eso y no te das cuenta que lo que te ha puesto el maestro guardado en un rincón de su mente es para ti. Solamente tú has recibido ese mensaje. Tú clicas ahí, quiere decir que te concentras en eso y sin darte cuenta un día pues te ves en una clase, otro día te ves en la misma clase y ves más detalles hasta que al final entiendes lo que te quisieron decir. Que te pusieron a lo mejor 3 o 4 cartas astrales, tú decías son de los demás pero son mías, mira por dónde me identifico con esos símbolos que no son los mismos símbolos del plano físico, ¿eh? Sin embargo descubres a tu sol dónde está y el propósito de tu alma y no sabes qué signos son porque luego aquí no sabes cómo manifestarlo, pero aquello se está moviendo en 3 dimensiones y se mueve una, se mueve la otra, todo el mundo mira, uy qué bonito, pues la clase era para ti, porque ese mismo pensamiento se lo ha mandado a todos, a todo el grupo, 15 o 20, pero cada uno se va a enterar de lo suyo, porque, a ver, el cotilleo arriba, nanay, ¿eh? O sea, si el maestro manda un pensamiento telepático a un grupo de discípulos, el pensamiento es distinto, telepáticamente. Cada uno va a recibir aquello que necesita, y nada no más. se sabe unos de otros. No interesa saberse. Vale. A ver, sí que es verdad que una de las cuestiones que aprenderemos sobre todo en la lección 6, que es muy si llegamos, es que la telepatía para que funcione bien tiene que haber una pureza de pensamiento y de opinión y de corazón. Eso que dice pureza de corazón, eso de la crítica no. ¿Por qué? Porque la telepatía acaba desnudando al prójimo. Ahora bien, si uno tiene la facultad de desnudar a los demás, que sepa que alguien lo va a desnudar a él, ¿eh? Y no solamente lo va a desnudar, le va a hacer una radiografía, lo va a escanear de arriba abajo. Y ojo con lo que decimos de los demás, porque nos lo van a decir a nosotros al final. Nunca mejor dicho aquello de ver la paja en el ojo ajeno, ¿eh? Porque lo que llevamos encima es una losa, pero una señora losa. Eso es a ver, ¿por qué se hace de alma a alma y de mente a mente? A ver, de mente a mente, uno si quisiera se enteraba de la vida y milagros de los demás, pero eso no interesa. De alma a alma ya son otra cosa. Uno ve el devenir de su evolución, lo puede ver todo, puede ver todo el linaje que ha tenido de trabajo, lo puede ver, pero ¿para qué? Conocemos las tribulaciones nuestras como almas, de vidas pasadas y de esta, porque de vidas pasadas, mira, ya pasó, pero ¿y de esta? Porque, vamos, cuando nos dan esta facultad es para mantener un silencio exquisito sobre lo que vemos, Hace años, visitando en un país de Europa, de la Europa del Este, un palacio donde había estado hospedado Napoleón, pues resulta que la guía señalaba un cuadro en el techo, eran el vestuario de donde estaba el baño. Entonces, era para decirle al servicio que cuando entraban allí, como el otro estaba bañando, lo tenían que bañar, pues que tenían que guardar silencio de lo que estaban viendo.
Porque, a ver, evidentemente, todo hombre divino, sabéis que lo que dice un inglés lo dijo esto, en el fondo, pues, también es humano, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un cuerpo animálico, no digo más. Que eso nos debería hacer razonar más y poner más los pies en tierra. Los seres divinos que conocemos en el planeta físico también van al baño. Sí, pues lo olvidamos muchas veces. Ahí está el problema de los humanos, de cuando solamente hay creencias, uno olvida esa función. ¿Me explica un poco? Que cuando ocurre entre individuos, la comunicación telepática existe también entre alma a alma, mente y mente, plexo solar y plexo solar, siendo por lo tanto exclusivamente emocional, en los tres aspectos de energía en forma simultánea, en el caso de personas muy evolucionadas. En forma simultánea, personas muy evolucionadas, alma, alma, mente, mente y plexo solar, plexo solar. Plexo solar es la primera etapa. Imagino que esta funciona, ¿no? De alma a alma lo dejamos para otro día, ¿no? De mente a mente algo hemos podido hacer. Si nos pusiéramos a hacerlo, pues seguramente podemos hacer un ejercicio al final y la respuesta la semana que viene. Pero condición sine qua non, no hablemos, porque yo no me fío, ¿eh? Yo sé que vais a hablar. Vamos. Vamos. La comunicación telepática existe también entre un maestro, su discípulo o discípulos, un maestro, su grupo y un grupo o grupos de sensitivos y aspirantes en el plano físico. Grupos subjetivos y grupos objetivos. La jerarquía y grupos de discípulos en el plano físico, la jerarquía y el nuevo grupo de servidores del mundo con el fin de llegar a la humanidad y acercarla a la meta. A ver, un discípulo podrá tener una comunicación directa del maestro en contadas ocasiones. Lo que sí tiene un discípulo aceptado es que de vez en cuando los que lo están tutelando dentro, que no quiere decir que no esté en contacto con el maestro, está, pero hay un arato, dos en el ashram, en el grupo, que están supervisando y alivian de trabajo al maestro. Mientras no se tenga la cuarta iniciación, que sepamos de antemano que vamos a ser tutelados por un discípulo de esas características. Si nos preparamos para una segunda, evidentemente habrá uno de tercera, uno de cuarta que nos estén supervisando, pero no en el sentido que conocemos en el plano físico. Ese al ser al que le vamos a ir preguntando si alguna cosa no la vemos muy clara. Nunca suplanta al maestro. Da pequeñas indicaciones, pero no es el maestro. Porque esa idea de ver al maestro, ¿para qué? ¿Vamos a captar algo diferente? No, pues entonces ya tenemos bastante con un iniciado al lado, un discípulo avanzado. Y en el plano físico sucede lo mismo. Esa frase que dice, cuando el discípulo está preparado aparece el maestro. Lo que aparece en el plano físico, a través de sueños, visiones, una palabra que se me machacan continuamente, o el título de una película, vamos a hablar así, o de un director de cine, es ni más ni menos el trabajo de un discípulo avanzado que por orden del maestro ha contactado contigo. Claro, no funciona así. De cualquier método, hoy en día de cualquier método, puedes recibir un WhatsApp de lo más absurdo y hay una palabra o dos que dices, caramba, esto es para mí. Por eso sé que está... Hasta una mirada de alguien por la calle. Uy, si yo te contara alguna experiencia en cierto país de Europa, que tanto él como ella, el matrimonio, me dejaron de piedra, pero bueno, y solamente fue, y te digo más, era cruzar un puente, ya he dicho bastante dónde puede ser, y no los veía los dos, pero sentía los ojos aquí dentro, hasta que me los topé, y fue una sonrisita y adiós, pero yo para mí, para mí no, sé perfectamente lo que era. Claro que llega, pero lo que te dicen en el ashram es ocúpate de los tuyos. Si estás un atento, todo lo que no es tuyo no entra. Cuando uno está por ahí fisgoneando, a ver qué piensan aquí, a ver allí los otros, a ver qué hacen, no. Pero a veces te llegan a fisgonear. Nos llega cada tontería que nos quedaremos ahí. Sí que llegan muchos pensamientos, cosas a veces difusas de gente que pide ayuda, gente que nos pide ayuda incluso a nosotros, pero que como no estamos suficientemente bien alineados, ni él tampoco, emite un mensaje bien codificado y nosotros lo comprendemos bien. Hay gente que se acuerda de la gente conocida en momentos puntuales de su vida porque tiene pequeñas crisis. Eso hay que saberlo interpretar
y hay que ayudar. Lo que no hay que hacer nunca es hacer gala de esa facultad. Yo he tenido situaciones, os lo he dicho muchas veces, de encontrarme de repente muy mal, intentar hacer un poco de silencio interno y darme cuenta que me venía una cara, hasta que al final pues me entero que la cara le quedaban 2 días de vida. Esto me ha pasado así. Pero bueno, dime. Cuando hablamos de pensamientos, de formación de pensamientos, o sea, de la forma de pensamiento, y hablamos de telepatía, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Qué es la telepatía? La emisión de un pensamiento, una transmisión de pensamiento, de forma mental. Entonces, si uno es emocional, forma mental no puede envía otra cosa, ¿no? ¿Qué nos pasa a veces cuando vamos por la calle y qué mal me encuentro? Son inputs de otros que los han lanzado a nivel emocional y uno lo registra. Hay que recuperarse lo antes posible y no empezar a pensar ¿esto qué es? No. Hay ciertas calles en Barcelona que cuando uno pasa pues tiene lo que hay, de ciertas puertas cerca de aquí, cuando pasa por la puerta sabe lo que hay. Si esto no es... Aquí a 200 metros hay una calle que bueno, que a la gente le gustará pasear por ella, pero a mí no. Y sé que si paso por ella me pongo malo. Esta que el año pasado tuvo el atentado, pues es una calle que bueno, muy conocida mundialmente, pero para mí la energía que tiene no es buena. Lo digo así, no me gusta. Hay ciudades en la costa catalana que yo personalmente he estado y prefiero que no volver. Porque además, que no cal decirlo, porque salen en televisión cada vez por 3 por alguna orgía, alguna cosa en la calle, cosas raras. A ver, esto está. Ahora, la actitud de la persona que dice que es muy devota, pues mira hacia el cielo. No hay que mirar al cielo. Hay que reconocer que ahí hay cosas que no son buenas y punto. Lo que pasa es que eso no se puede decir, porque el turismo es el señor de estos tiempos. Eso deja dinero. Pues yo es un tipo de dinero que más valdría que no viniera. Lo digo abiertamente. No, porque eso genera dependencias y cosas muy extrañas. ¿Queda un poquito claro cómo funciona según el tibetano? Existe siempre la telepatía. Muchas de las veces en el camino quien realmente se pone en contacto son miembros del nuevo grupo de seguidores del mundo, que ya es bastante que lo reconozcamos, que ya es bastante. Por eso hay 10 grupos simientes, que si los educadores, que si los psíquicos, que es uno de los telepáticos, uno de los grupos, los economistas, los políticos, bueno, los sectores de la enseñanza, y en un futuro deberemos trabajar en uno de esos grupos. Y trabajando dentro de esos grupos captaremos el plan, la comunicación vía nuevo grupo y vía jerarquía, vía ashrams. Y algunos, los más avanzados, aquellos que lleven un grupo a su cargo y sean un grupo de 9 miembros y sean activos, el que lleva el grupo al final va a captar la energía de Shambhala. Va a captar el propósito divino al nivel evolutivo que le permita, claro. ¿Lo vemos un poquito claro? ¿Farragoso? No poco. Reconocer el vehículo de menor resistencia. A ver, pienso que primero se tiene que entender el de personal. Sí. Sí, pero no nos quedemos toda la vida porque ya tenemos el tiempo. Porque digo una cosa, el arroz ya se nos ha pasado, En el sentido de que sí, pero entendamos que cada día que no se consigue, no se pone una pica en Flandes, es decir, no se sube un peldaño o un tramo de la escalera, tiempo perdido, eso ya no vuelve, No digo porque ya la cristalización ya empieza a ser manifiesta a nivel de conciencia. O nos mantenemos muy activos o muy probablemente lo poquito que hemos aprendido lo vamos a desaprender antes de desencarnar. Y eso sí que sería un auténtico fracaso. Pero bueno, reconocemos el vehículo de menor resistencia, antes me habéis dicho que el emocional. Así que se recomienda el análisis de los cuerpos de expresión personales desde la propia experiencia, no información foránea. Esto es mío, ¿Por qué desde la propia experiencia y no la información de los demás? Porque la información de los demás básicamente no nos sirve, Nos puede orientar y nos puede confundir, Esto de decir a la gente
que debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ha amado o Cristo nos ha amado? ¿Creéis que ha hecho un bien exceso a la humanidad o más bien ha confundido la conciencia de todos los seguidores cristianos? Es como desapégate. ¿Y qué es estaré apegado? Es que aquí estamos. Son expresiones que responden a arquetipos muy elevados que todavía la humanidad en general no capta. Sí que hay un grupo en la humanidad, faltaría más, que ha comprendido lo que es la luz y ha tirado para adelante. Hay otro que está comprendiendo un poco ahora lo que es el amor y hay muy pocos de ellos que están comprendiendo lo que es la voluntad al bien. A ver, si dijéramos para empezar que para construir un mundo donde la luz y el amor se manifiesten hay que destruir todo lo conocido, me diríais que no, ¿verdad? Pues el camino es destruir todo lo que hay. Porque el propósito del Logos es acabar con todo lo caduco. En la medida que potenciamos la manifestación del amor, no va a querer decir ni mucho menos. Es decir, establecemos relaciones diplomáticas, comerciales, buscamos lo mejor de cada pueblo, esa mejor síntesis de cada país en beneficio del grupo mayor, la humanidad. Lo que estamos haciendo es invocando al señor Urano que se manifieste en el plano físico como rompiendo todas las limitaciones que impiden que esa energía que invocamos, el amor, la luz y todo esto, se manifiesten en el plano físico. Siempre ha sido así. Cada vez que una civilización invocaba lo más elevado, venía una crisis tremenda. Se acabó la civilización, claro. Como almas, como conciencias, hemos alcanzado un punto de no retorno. Y la cristalización es la recompensa si uno no está activo. Pero si uno está activo, lo que viene es una destrucción total. Urano es el planeta que tiene que construir en el plano físico el propósito divino. Es la personalidad. Será la personalidad divina, hablar de una manera. No es el séptimo, pero como se manifiesta el primero en el plano físico, haciendo algo nuevo, pero que tiene que hacer primero romperlo. De hecho, su trabajo con Plutón y Vulcano, la parte interna, la parte destructiva, pues es inapreciable. Todo decimos, está todo cambiando. Está cambiando, pero que se está rompiendo todo. Y dentro de unos años veremos más cosas, Si cada día en las noticias se ven más noticias, más informaciones de grupos bancarios que absorben uno, que absorben el otro, y dice, bueno, y al final, ¿dónde tengo yo la cuenta corriente? Los pocos recursos, ¿dónde los tengo? Porque no lo sé. No importa. Además, pueden estar, ya como existe la realidad virtual, no hay un lugar físico donde estén los bancos. Igual está en un servidor en el desierto del Gobi o en el desierto de Arizona. Bueno, pues ojalá podamos pagar con la huella digital. Sí, el dinero es de las cosas que mejor se ha visto el cambio. Es curioso porque imaginaos ahora aquellos que aparecen en el mito de Molière, del avaro, aquellos que acumulaban cada noche contando y venga a mirar y venga a mirar. Si ahora está en unos números en un servidor, y no es más que unos números, pero toda tu vida está dentro de unos números, de un código, nada más. Eso es la síntesis, eso es el séptimo rayo trabajando. También, al final saldremos de la maternidad con él. Sí. Pero mira, esta cosa, esto me lo han planteado muchas veces. No olvidemos que el Urano es el planeta eléctrico. Si es el planeta eléctrico, es la energía que está sustentando todo el entramado de telefonía, de internet, etcétera, etcétera. Hemos pasado de la era del cobre a la era de los cuantos de luz, de la fibra óptica. ¿Quién sabe cómo serán dentro de 50 años las redes de comunicación? Sí, pero deberemos tener todavía algo en el plano físico. Hay una cosa que es muy importante recordar en relación con el tema de la telepatía. El objetivo es que seamos clarividentes, que el tercer ojo funcione. Y entonces el juez aplicará el arquetipo de la diosa de la justicia, ¿no? ¿Os acordáis que en la mano derecha lleva una espada y en la izquierda lleva una balanza? Y los ojos los tiene vendados. ¿Cómo se llamaba esta diosa? ¿Minerva? Minerva, creo que sí. No, era una diosa griega. Sí, ¿cómo se llamaba? Era una diosa que se vendó los ojos porque se casó con un dios que era ciego.
Bueno, el mito es que para emitir el tercer ojo que esté abierto, los ojos físicos deben de estar vendados. Entonces, lo que me va a mantener a mí en el camino va a ser la balanza, en la mano izquierda, el ojo de Manas, y en la mano derecha, que sería el ojo de Buda y el ojo de la intuición, tengo la espada del discernimiento. Claro, estoy tan ocupado entre el discernimiento y el equilibrio que necesariamente el tercer ojo se va a despertar. ¿Os imagináis un juez o un grupo de magistrados en un juicio que tuvieran el tercer ojo despierto? ¿O un fiscal? Ni serviría el polígrafo, ni el detector de mentiras, ni nada por el estilo. Solamente viendo los cambiantes colores del aura, bueno, cuéntame la vida que quieras, pero además, imaginaos por un momento que esa circunstancia se diera, un interrogatorio de un policía, por ejemplo, con esa capacidad. Las preguntas serían ¿cuántas? Mínimas. Me estás mintiendo en esto. Lo que sucede que eso sería ya un estado de conciencia muy elevado. De ahí que el tibetano sugiera que llegará el día que todas las fechorías que vamos a cometer o anomalías se van a saber al momento. Hoy en día, se descubren muchísimas tropelías, ¿no? Gracias a Internet y a llamadas telefónicas y a mensajitos que ordenadores empiezan a juntar, se entera uno de cosas que dices, madre de Dios. Pero es que los humanos hablamos mucho, nos comunicamos mucho. Y hablamos a lo mejor con el camarero del bar donde vamos cada día, o con el vecino, y no sabemos si hay un micrófono oculto o hay una cámara que hace fotos con 24 fotos por segundo. Y hay un software que con el movimiento de los labios genera un texto maravilloso. A ver, que no hay impedimento. Pues imaginaos por un momento que el que hace algo negativo, como por ejemplo un robo, un asesinato, tuviera un color especial y que los demás lo vieran en el metro. Mira, así como distinguimos una mancha en la camisa o en los pantalones, ¿verdad que lo descubrimos todos? Pues descubriéramos lo mismo. Una gran mancha, eso es un crimen. Evidentemente, ¿a dónde se va a esconder este ángel de Dios, este hijo de Dios? En ninguna parte. Y además, que se le seguiría el rastro rápidamente, porque ahí prevalecería el trabajo del grupo. No os estoy hablando de un gran hermano, estoy hablando de un estado de conciencia. Que lo que sucede es que nosotros hemos empezado por la parte densa, el ojo que todo lo ve. Que curiosamente esa cámara de gran hermano es lo que la filosofía esotérica nos ha dicho tantas veces: el ojo de Buda, el ojo de Shiva, el ojo de Vishnu, el ojo de Akenatón, el ojo de Ra, y cuántos ojos más. El tercer ojo, este que está en los billetes de dólar, ¿no? Y además, ¿qué pone ese billete? In God we trust. En Dios confiamos. ¿Habéis mirado algún billete de dólar alguna vez? Sí. ¿Y no habéis visto eso? Sí. Eso es acuario, Eso es lo que significa el triángulo, la pirámide, es la pirámide, el tetraedro, el alma apoyada donde encima del muro de la forma del hexaedro, la personalidad, y encima no está, pero está la esfera, que es la mónada. Eran masones, sabían muchísimo, aunque ese símbolo lo pusieron en los años 20 o por ahí, este siglo pasado, no es de la primera época. ¿Queda claro esto? Saber que la comunicación telepática será por ese vehículo, aposentar la conciencia en ese vehículo. ¿Entendemos bien cuál es el vehículo de menor resistencia? ¿Es el emocional? Pues que sepamos de antemano que vamos a ser telépatas a través del plexo solar y nos comunicaremos con aquellos otros que trabajen a través del plexo solar, pero esta telepatía es instintiva, y entonces si es instintiva, ¿creéis que podremos transmitir por esa red grandes informaciones así de tipo relevante que posibiliten la manifestación de la conciencia más elevada? Creo que no. Creo que solamente transmitiremos aquello que le gusta al plexo y al yo separado, pero no los verdaderos arquetipos. De mente a mente, pero ¿somos mentales de verdad? Si lo fuéramos, nuestras conciencias estarían mucho más simplificadas y más estabilizadas. Hay temas como la compasión, el perdón, la emoción, dejarse embargar por estos estados de euforia, de lágrimas, que hay gente que los pone en el cielo, que son maravillosos, que ayudan a limpiar, que ayudan a manifestar lo mejor.
digo que ese camino no es el correcto. Uno, por la edad que tenemos, seguramente que ya lloramos de jóvenes o de pequeños por aquello que no podíamos tener. Pero con ciertas edades recurrir al llanto para encontrarme en mí mismo no es el camino adecuado. Pero es mi opinión, es mi opinión. Iniciar el proceso de cambio desde el plexo solar a los centros superiores, expresar la resolución hasta conseguir la meta. Ya hemos planteado la historia, hemos hablado del tema de la imaginación y de la visualización. Es un primer paso para soltar el lastre que representa el plexo solar y focalizarnos poco a poco en el laríngeo. En los chakras superiores se dice que todo lo que hagamos en el día a día lo hagamos como si estuviéramos en el entrecejo, sentados en el entrecejo en un trono y gobernando nuestra forma, no la de los demás, la nuestra. Los demás que hagan su trabajo, nosotros el nuestro. Y expresar resolución, es decir, capacidad volitiva, voluntad, hasta conseguir la meta. ¿Somos perseverantes en nuestra vida diaria? Seguro, cuando nos proponemos una causa la consigo, y si no la consigo no paro. ¿De verdad? No. ¿Vos? Hay cosas que sí, otras que... Santi, ¿vos? Cuando te propones alguna cosa, ¿la consigues, la resolución hasta el final? ¿Aplicas la voluntad o te da igual? Te da igual, ¿no? ¿Los demás aplicamos la voluntad? ¿Vosotras? Yo aplico la voluntad, lo que pasa es que yo soy tiempo. Entonces no, resolución no. Resolución no. No. ¿Y vos? ¿Sí? A casa. Picar piedra. Lo vemos claro que hemos de vivenciar la liberación alcanzada a través de la expresión continua, a través del vehículo que para nosotros en esta etapa sea el más asequible. Si es el emocional, hay que trabajar para que sea el mental, y si es el mental, estabilizar la señal y pasar a una mayor. Sería ya telepatía intuitiva, que se producirá cuando la mente sea la mente superior, la mente ya trabajada. ¿Sigo? Hemos de manifestar lo alcanzado, vivenciar esta meta. ¿Cómo vivenciamos que somos mentales? Recurriendo al pobre de mí, o Dios los ayudará, nos amamos todos y cosas de estas que no han conseguido hacer nada, sino generar karma. Entonces, ¿qué problema tenemos? Porque aquí se nos pide ser prácticos, científicos. Aquello que hemos alcanzado lo debemos manifestar. Si no, no vale. ¿Y si da vergüenza? Pues no debe dar vergüenza. Entonces no está claro, no se tiene. Si se tiene, se expresa. Si se tiene, se expresa. Si no se tiene, no se expresa. Uno es lo que expresa, o lo que le gustaría ser. No, pues que uno es lo que es. ¿Entiendes? Uno expresa lo que lleva dentro. Es que debería de ser así. Pues eso es un engaño. Eso es un engaño. No lleva a ninguna parte. Si uno es una persona sabia, lo ha de manifestar siempre, no dando lecciones cuando no se las han pedido, pero su conducta y su adhesión a ese arquetipo de honradez y de responsabilidad le tiene que salir por los poros. Y eso se nota, pasan los años y se nota que hay alguien ahí que está firme como el viejo pino al lado del río, ¿no? Pine como el pino firme junto al río, no nos moverán, ¿verdad? Sí, pero cuidado, porque el río es el mundo emocional y el pino tiene un pequeño problema. ¿Sabéis cuál es? Tiene pocas raíces. De ahí que lo difícil que es agarrarse a un mundo donde la corriente emocional es tan poderosa. Hay que se ponga como pino firme junto al río, no nos moverán. Que no te moverán cuando venga una turbulencia, te arranca, te descalza los cimientos, te arranca la tierra de debajo de las raíces y vas al suelo. Porque es un árbol de hoja perenne, iría mejor un árbol de hoja caduca. Por ejemplo, un álamo o un plátano de estos, tiene las raíces muy grandes y se agarra muy bien. Y el pino, cuando viene un vendaval, se va. Pero indica algo maravilloso, una gran cabeza, no un gran antacarana, ¿verdad que sí? Y las raíces pequeñitas.
Si tanto quiero subir para arriba, ¿qué he hecho? Estirarme, pensar en lo de arriba, y he querido estar fuera, me he querido sustraer a la influencia de la Tierra, ¿verdad? Y la necesito, como necesito el agua para poder evolucionar. ¿Qué me pasa? Que al primer golpe de viento voy fuera. ¿Qué nos pasa a los humanos cuando soñamos tanto? ¡Ay, el mundo celestial, el maestro! Sí, y las cuestiones de tu vida diaria, ¿cómo las resuelves? O dices que es el karma de los demás, ni vas a pagar la factura de esto, la basura no la sacas, no te lavas nunca, la casa está como está. ¿Cómo arreglamos esto? Porque de estos casos hay más de lo que queremos, de los que queremos reconocer. Y a lo mejor nosotros en ciertos momentos de nuestra vida hemos tenido un problema de esos, que hemos sido tan espirituales que no había tiempo ni para comer, no ya para mirarse al espejo, no para comer, porque uno estaba absorto con esa idea de que poco menos ha contactado con no sé qué. Esto suele suceder, además sucede más de lo que nos imaginamos, Lo que pasa es que nadie lo dice, porque contarlo es un poco problemático. Pero si uno medita cada día, y cada día el estudio, y cada día tiene su conciencia abocada al despertar de la conciencia, valga la redundancia, va a llegar un día que se va a levantar o no va a comer o no va a saber quién es, y le puede durar varios días. Son pequeñas expansiones de conciencia. Esto que nos contaba Vicente en introducción al Agni Yoga, que no tuviéramos miedo, que esto pasaba. Hombre, si le pasó a él. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Qué hora es, por cierto? Dice telepatía instintiva, telepatía mental y telepatía intuitiva. La primera es propia del reino animal. Mira lo que dice. Dice, demostrada en las manadas de animales o en los vuelos de los pájaros en grupo. Toma ya. Entonces, si los humanos, como conciencia de masa, viviendo dentro del mito de la caverna platónico, vamos al fútbol y a todo esto, vamos como vamos en manada, ¿qué tipo de telepatía tenemos? La instintiva. Eso luego veremos que eso se llama opinión pública, Eso es la opinión pública. La telepatía mental implica el uso consciente de la mente y será la herramienta correcta de trabajo en los discípulos. Por eso las comunicaciones no van a ser ni por carta ni por teléfono. Y además que a nivel mental no tendremos problema con los idiomas. A nivel astral sí, pero a nivel mental no. Pero la telepatía también puede ser a nivel astral. La psíquica, la instintiva, claro. ¿No habéis leído la historia de la Sociedad Teosófica, que en el siglo XIX muchos aprendieron inglés y varios idiomas teósofos porque les enseñaron, como eran muy psíquicos, venían del tema del espiritismo, saltaban al astral y cómo se van a comunicar? Pues aprende el idioma y hablan inglés con el que está ahí arriba, con el que sea. A nivel mental eso no pasa. Es telepatía. Y además, si lo pudiéramos ver, son imágenes. Las palabras las ponemos nosotros. Vemos la importancia de esta telepatía mental de cara al discipulado. De hecho, la idea es que el arquetipo del nuevo grupo de servidores del mundo, que está dentro de la jerarquía y la humanidad, al final, nosotros en el plano físico establezcamos una red de triángulos donde realmente este arquetipo se manifieste, y es la red etérica del planeta, el cuerpo del logos planetario, cuerpo etérico, a través del cual emitimos las señales de televisión, de radio, y con el futuro, en el futuro viajaremos dentro de la Tierra. Telepatía intuitiva, de alma a alma, siendo el método empleado por los grandes mensajeros que a través de sus escritos inspirados demuestran la eficacia de la telepatía. Eso es cierto. Cuando uno lee ciertos textos, por ejemplo de la Bailey, de Blavatsky o de otros que han sido dictados telepáticamente, y lee cosas que se hacen ahora, hay diferencia, Hay diferencia en vibratoria y energética, Hace unos años llegaron unos textos que se tradujeron en Bolivia sobre unos mensajes supuestos del tibetano. Hay cierto un autor norteamericano, creo que es australiano o norteamericano, que decía que era un mensaje del tibetano. Yo me leí el libro y francamente no era el tibetano, aunque sí que era muy importante. Ahora ya no dicen que es el tibetano. Ahora dicen que es un miembro de la logia de Mercurio que trabaja en el ashram del tibetano. Bruce Lyon, Cosmología oculta, de Bruce Lyon.
Sí, lo tradujo, creo que lo tradujo Iván. O no, del Martín. Martín lo tradujo. Martín. Pero que parece en Rusia, ¿no? Sí, de diplomático. Está allí diplomático. Pues sí, para arriba. De alma a alma. Esa es la meta, pero no es la realidad de conciencia. Seamos honestos. Hombre, vamos a decir, no, telepatía de alpargata. No, es la que tenemos. Pero si la tenemos con los pájaros, uno va por la calle, voy a ver a fulanita, me viene la cara de fulanita, mira por dónde, miras en una cafetería y está la fulanita sentada, parece que te está esperando. Pues ¿cómo creéis que funciona eso? ¿De mente a mente? De alma a alma. ¿De alma a alma? Yo diría que va de plexo a plexo, pero bueno, nos quedamos en eso. Es telepatía. Si digamos tú hablas ruso y yo hablo castellano. Mentalmente nos comunicamos de maravilla. Exacto. Sin conocer el ruso o el español. Es arquetípico. Mental, no deseos. Es que la diferencia es abismal. Mira, así como la mente es doble, la superior, que es la arquetípica, la abstracta, la que en la tercera iniciación ya se empieza a vivenciar. De hecho, la tercera iniciación es controlar la mente concreta. La mente concreta. La segunda es controlar el mundo emocional. Y la cuarta es controlar la mente abstracta y empezar a trabajar con el aspecto búdico. Y la quinta iniciación es dominar el plano búdico, subplano del físico etérico, del físico cósmico. Sí, nos queda muchísimo trabajo, pero es que es más complejo de lo que aparenta. Pero esta telepatía de alma a alma es envidiable. Pero, Señor mío, tengamos la mente clara y tenemos los pies donde los tenemos. Si nos dejamos embargar por la opinión general, por la conciencia de masa, somos instintivos, de plexo a plexo. Sí que estamos trabajando con esta, pero todavía no es correcta, porque unos momentos seremos muy mentales, otros no lo seremos tanto, no todo el grupo responde al patrón mental, no todo el mundo vive en el entrecejo, sino que quiere decir que una gran parte de la humanidad y del sendero la gente vive en el plexo. Bueno, porque es la línea de menor resistencia, es la evolución. Dice, la telepatía instintiva también afecta a la opinión pública, propia de las masas que no han realizado todavía el trabajo de autoafirmación. Necesita el uso de los centros laríngeo y acna para hacer que la autoafirmación. Pero la opinión pública, ¿creéis que tiene el acna abierto y el laríngeo? ¿Qué va? A ver, a veces se me dice que critico mucho, pero a ver, yo voy a decir una cosa. Que la gente pierda los papeles, millones de personas en el mundo, porque ha habido unos mundiales de fútbol, porque se ha ganado una copa. ¿Pero quién ha ganado la copa? Porque la copa no se la dan a los jugadores, dan una copia. Lo que los jugadores se llevan es ni más ni menos que una mortera, un pastón de dinero, seguramente libre de impuestos, por una prima por haber ganado esa copa. Pero es el prestigio. La nacionalidad francesa, ¿qué te pasa? Pero cuando pasó en España hace unos años, 8 años, la misma historia. Parecía que ya no había crisis, ya no había nada, y todavía estaba lo peor por venir. Todavía estaba lo peor, pero ya no había ningún problema. Habíamos ganado el mundial. Bueno, ¿y las colas en la seguridad social y en el hospital qué pasa? ¿Qué hacemos con ellas? No, es que hemos ganado el mundial de fútbol. Mientras la conciencia esté afectada, situada en el plexo solar, y la opinión pública se guíe por el plexo solar, el mundo va como va. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, seamos mentales, trabajemos con el laríngeo y el acna, pero por evolución, no por centralizar la conciencia en ellos, y poco a poco iremos dejando atrás ese pasado. Lo mismo pasa en Argentina, los descalificaron, madre mía. El pobre Messi, lo que ha tenido que aguantar. Pero vamos, Señor mío, o por ejemplo Croacia, que ha quedado segunda, o Bélgica tercera. ¡Ay, qué alegría! Pero yo lo que quiero ver, que entendiéramos, es que estas conquistas, desde el punto de vista de la verdadera conciencia, no son nada. Si eso lo ponderáramos un poquito más, veríamos qué razón hay. Mirad, estos días está pasando una cosa en Europa un poco sorprendente. Sabéis que desde hace un mes y medio Suecia está recibiendo unos incendios terribles. Ha tenido que pedir ayuda. ¿Ves? Suecia con incendios, un país que está... Bueno, pero fijaos lo que hablamos antes de los rayos, ¿eh? ¿Qué creéis que le está pasando a Suecia este año? Lo mismo que le pasa a California desde hace unos cuantos.
Sequías y ¿qué? Los señores, las salamandras, están haciendo ¿qué? Preparando el camino para una manifestación de conciencia futura. Clarísimo. Claro. La parte de Hollywood, la parte de California. Sí, y fijaos que ha quemado las casas de los grandes actores. Cuando uno sabe un poquito lo que significa aquel plexo, aquella... Bueno, no lo digo, estamos grabando, luego me lo preguntáis. Cuando uno... Si os gusta el cine, ¿no? Pues, ¿conocéis cómo empezó esto hace 100 años o un poco más? ¿Sabéis lo que se ha hecho en esos sitios? Pues por eso han venido los incendios. A ver, y además en un karma que ha sido 100 años, ¿eh? No de siglos, no, ahora. Esa actitud de querer vivir aislados de los demás, por mucha evolución, etcétera, 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 se paga cara. Y esto le va a pasar a todo el mundo, ¿eh? Porque que nos vengan bolas de fuego de arriba. ¿No os acordáis un verano que toda Grecia se quemó? Sí. Toda Grecia. Esto fue en el año 85. Y Portugal. Portugal hace 2 años. Pero Portugal tiene que definirse. Y España lleva prácticamente de los años 60 quemándose. Por un lado se dice, son las inmobiliarias. Es cierto. Sabéis que el último gran incendio en Murcia eran miles de hectáreas, apareció un señor que compró la madera por una papelera. Bien, no pensemos mal de nadie. No. Lo que pasa es que yo he leído una revista científica alemana donde dice que el Sol está emanando unas energías, lenguas de fuego llamaradas de cientos de millones de kilómetros. Y esas lenguas de fuego van a girar el planeta Tierra. En Australia tuvieron unos incendios. Bueno, cuando yo estuve habían tenido unos años de incendios, pero terribles. Lo que nunca se esperaba en Estados Unidos, los parques nacionales, tela marinera. Lo digo porque tiene mucho que ver con estas telepatías y los estados de conciencia. En la medida que somos más mentales, que estamos invocando a los Agnis, a los señores del fuego. ¿No queréis la mente? ¿No queréis comprender el arquetipo? Aquí está la experiencia directa. Caramba, que me quemo. Se quema lo que no es capaz de reflejar la conciencia nueva que entra. No, la conciencia pura, ¿me entiendes? La impura desaparecerá. Las impuras van a desaparecer. Mira, cuando el día 26 de diciembre del 2004 aquel tsunami arrasó el sudeste asiático, a ver, yo algunos países no los conozco, pero sí que he estado en 2 de esa zona, y uno en concreto, yo lo que vi el año 91 era como para decir que venga de arriba algo y se lo lleve. Fuera luego de micrófono os lo digo. Y francamente pasó lo que pasó. Luego salieron artículos, salió de todo. Es que ahí se hacen cosas que, señor mío, bueno, es que es el mito de la Atlántida. Cuando el mundo emocional se exacerba y se descontrola, ¿qué viene? Viene la rebaja, ¿no? Se aplica otra vez la ley, ¿no? Se ajustan los platillos. Pues ya se ajustaron los platillos allí. Oye, ¿y cuándo llega el cántaro? El cántaro. Sigamos por el camino de la telepatía mental y ya veremos cómo contactamos con grandes devas mentales que van a generar del fuego, salamandras. Y ya veremos cuando el fuego se aplique el agua dónde va a ir, se va a evaporar. Está previsto que tengamos grandísimas sequías en el planeta Tierra. Grandísimas sequías. Y eso vendrá mucho. Como el planeta Marte, todo seco. Hombre, si fuéramos sagrados seríamos todos secos. Él no es sagrado, aunque el tibetano aquí... Ayer me llegó una comunicación de otro estudiante que había mirado, un compañero de grupos, que había mirado en la versión original en inglés de Fuego Cósmico, y tibetano define a Marte como planeta sagrado. Sin embargo, en astrología esotérica no lo pone como sagrado, ni en los rayos tampoco. ¿Este planeta? Planeta Marte. No es planeta sagrado. Sí, pero tibetano en la versión original en inglés aparece sagrado. Me enviaron No, pero tibetano en Fuego Cósmico, el segundo libro que escribió, aparece Marte, que es un tocho de 1000 páginas, que como es tan grande no todo el mundo tiene tiempo para estudiarlo, es lo que pasa. Pasa eso, lo hemos leído, pero profundizar ahí es un vendaval.
Pues mira por dónde aparece. A ver, habrá que ir buscando por ahí a ver quién sabe exactamente lo que pone, si el original es exactamente así, las traducciones que se han hecho, o que el tibetano, porque esto sí que lo tenía. Nosotros estamos trabajando para volvernos. De todas Martes, el planeta Marte es superior al planeta Tierra, ¿eh? La conciencia del Logos de Marte es más avanzada. De hecho, es el regente jerárquico, ¿no?, de Sagitario. Es muy mental, es muy mental. Es muy mental. Bueno, no lo sabemos. Había descubierto restos de agua seca. Bueno, es que según la tradición, cuando el logos de nuestro logos planetario deja la cadena lunar, mientras construye el vehículo físico, lo que es el globo terráqueo, el globo D, manda toda la evolución al planeta Marte. Él no tiene globos mentales, tiene astrales y tiene físico, tiene 3 físicos. Lo que pasa es que eso también es contestado por algunos estudiosos de la doctrina secreta. Blavatsky no lo dijo, pero en Fuego Cósmico sí que aparece. En fin, de todas maneras, tibetano, el venerable Hwal Hul, las cosas no las dice del todo claras, intencionadamente. Sí, era muy de eso, búscate la vida. De hecho, un discípulo se tiene que buscar la vida. Y son las preguntas las que te llevan a su puerta, al final. Puerta que, como yo os he dicho más de una vez, tiene la palabra Deca en la puerta escrita. Deca. Sí, como si fuera Dinamarca en las matrículas. Hwal Hul, Deca en la puerta. En la puerta del ashram del maestro tibetano hay una D y una K escritas. Hwal Hul. Hwal Hul. No es el nombre de él tibetano. El desheredado, era el nombre del desheredado. El maestro, aquí se le llamó el tibetano, en Europa, pero porque era un lama era el abad de una lamasería de allí, del Tíbet. Ciencia de comunicación, la telepatía, sentido del tacto, sonido, símbolos, arte, palabras, idiomas, escritos, símbolos superiores, contacto vibratorio, telepatía, inspiración e iluminación. Qué bonito, Todo es telepatía. La literatura es telepatía. Mira por dónde nos hemos enterado. La escultura también, era telepatía. Claro, lo que hablábamos ayer del cuarto rayo, está en todo. Si está en todo, por lo tanto obedece al patrón divino. Y si obedece al patrón divino, es el propósito del logos manifestándose. Sentido del tacto. ¿Por qué? ¿Que esa es la primera telepatía que tenemos los humanos? ¿Sentido del tacto? A ver, un ciego, ¿qué hace? Te pone la mano por encima, ¿no? Hagamos el ejercicio. A ver, nos tapamos los ojos, ponemos unos objetos y con una mano, pues esto es esto. Claro, la primera telepatía es esa, ¿no? Pero si lo miramos desde el punto de vista evolutivo, es una telepatía muy primitiva, ¿no? Luego aparece que la vista, ¿no?, el olfato, el oído, el gusto, todos son los sentidos en el fondo que son instrumentos de telepatía, ¿verdad que sí? Cuando desarrollamos la mente y manifestamos la creatividad a través del arte, de los símbolos, de las palabras, de los idiomas, ¿hay algo más armonioso, más cuarto rayo que un idioma? Es un conjunto de expresiones fonéticas producidas por el centro laríngeo de esa comunidad que habla ese idioma, que tiene el arquetipo del cuarto rayo y que tiene la misión de establecer ese vínculo, de convertirse en ciencia de comunicación. Nos damos cuenta que en el fondo un idioma, ¿qué es un idioma? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Es pensamientos y sonidos. Pensamientos, sonidos. ¿Qué más? ¿Una interacción a qué niveles? Y es que un idioma es telepatía. Claro, porque estamos en el mismo esquema. El que es mental con el que es mental, el que conoce el idioma con el que conoce el idioma, ¿sí o no? A ver, los idiomas que provienen del latín, aquel que haya hecho que conozca un idioma o dos, prácticamente no va a tener problemas ni con el portugués. Por ejemplo, imaginaos por un momento, si conocemos el castellano, el catalán y conocemos el francés, por ejemplo, el italiano, con muy poco aprendizaje, lo vamos a coger. El rumano lo vamos a coger, el romanche lo vamos a coger, y el portugués, incluso el que se habla en Brasil, también.
A ver, la diferencia que tenemos, por ejemplo, con el español de España y lo que se habla en América es diferente, ¿eh? Es diferente. Hay cosas que, bueno, a mí ya en Argentina me dijeron, esto no lo digas, mira por dónde, lo acabé soltando el primer día. Pero bueno. Así entendamos que las palabras es vamos a pensar que son impulsos del alma proyectados hacia otra alma y que el centro laríngeo modifica. Ojo, porque nosotros no hablamos, ¿eh? ¿Qué transporta el sonido? El éter, el aire. Porque en el vacío ya puedes gritar lo que te dé la gana, ¿eh? A ver, si no hay un campo que transmita la señal, el sonido. A ver, claro. ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Por qué es tan difícil propagar por debajo del agua y tan fácil por el aire? Porque el éter tiene esa potestad. ¿Lo vamos viendo? Escritos. ¿Los escritos realmente son telepatía? ¿O actúan como telepatía? Porque cuando uno accede a un libro, sobre todo una obra clásica inspirada de un ser hecho que ha trabajado a nivel de alma a alma, sea en el idioma que sea, le revela muchísimos misterios que había ido intentando descubrir. Puede pasar con el Nuevo Testamento, con el Bhagavad Gita, con el Tao Te Ching, puede pasar con el Popol Vuh, puede pasar con el Antiguo Testamento y puede pasar con muchísimos más tratados que hay por ahí, que no me acuerdo ahora, pero que todos vienen de fuentes inspiradas superiores. Son mensajeros de Vishnu, todos, ¿eh? Intríngulis. Símbolos superiores, contacto vibratorio, telepatía, inspiración y iluminación. Contacto vibratorio. La telepatía es una vibración, ¿no? Y al final nos lleva a la iluminación. La inspiración, la iluminación. ¿La meta de qué? Del Raja Yoga, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos aprendido a hablar en la Tierra? Porque el Logos quería que modeláramos la sustancia manásica y la concretizáramos en formas más apropiadas al propósito divino. Porque esta humanidad empezó a hablar con ese objetivo. Cuando vinieron los señores de la llama, hacían ruidos. Sí, no eran. Y además aullaban, chillaban, ¿eh? Yo creo que si nos permitieran un día descorrer el velo y ver lo que hay, viviendo en cuevas, diríamos, ahí no vuelvo más. De ahí viene el mito de la caverna, vivían en cuevas, les daba miedo el sol, les daba miedo la oscuridad y vivían en la oscuridad. Eso pasó en la segunda raza raíz y de ahí tanto miedo, el mito de Platón, cuando habla del mito de la caverna, porque hoy en día eso ha quedado en el inconsciente de la humanidad y es mejor ir por donde todo el mundo va y no hacer algo diferente. Ese es el mito de la caverna. Se te comían los animales, pero se te comían tus miedos, porque uno se reconoce a sí mismo cuando se enfrenta al miedo, ¿no? ¿O no? ¿Nos hemos enfrentado al miedo en la vida? ¿A todo? Todos. Es la prueba de la segunda iniciación. Si tenemos miedo, un miedo que es un lastre, ¿eh? Ahora, si es un miedo que, bueno, es otro tema, ¿eh? ¿Lo dejamos aquí? ¿Tenéis alguna pregunta? Bien, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Y así sea. Y cumplamos con nuestra parte.